Disfrutar de la montaña no es ninguna broma. Un estudio oficial revela que en Euskadi se pone en marcha un operativo de búsqueda y rescate cada 2 días. Los peligros que encierra la montaña son evidentes. Tormentas inesperadas, aludes, nevadas, desprendimientos de rocas, fuerte viento, niebla. Minimizar los riesgos es fácil, basta con actuar con lógica. Bueno, las medidas de seguridad son evidentes, obvias y mucho de sentido común. Cuando vayas al monte y hagas cualquier tipo de excursión, no vayas solo. Di a tu entorno próximo, familia, amigos, a dónde vas, cuál es tu plan. Ten muy en cuenta la información meteorológica, sobre todo en invierno, evidentemente, y es muy aconsejable llevar un teléfono móvil. Sencillas normas de seguridad que pueden garantizar nuestra vida y también la de las personas que vendrán en nuestra búsqueda. En los últimos 15 años se han contabilizado en nuestra comunidad autónoma alrededor de 2.700 actuaciones, lo que supone un coste de 3 millones de euros anuales para las arcas públicas. Con estos datos, el Gobierno vasco ha decidido cobrar los rescates y búsquedas a partir del próximo mes de junio, una vez que se apruebe la ley de tasas. Una medida que afectará a quienes realicen deportes considerados de riesgo y a todas aquellas personas que se adentren en el mar o en la montaña en plena alerta meteorológica adversa. Lo aconsejable es federarse y disponer de este modo de un seguro que se haga cargo de los gastos derivados de una posible intervención.